Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a introducir el concepto y la necesidad de las librerías de funciones. Comenzamos. Bueno, para entender su necesidad, su razón de ser y también para repasar lo que hemos visto en vídeos anteriores, vamos a analizar un problema nuevo. Ya hemos visto el del caso del área del círculo y ahora vamos a ver el caso del teorema de Pitágoras. ¿Qué significa? Que tenemos ahora un triángulo en el cual conozco los catetos y quiero hallar la hipotenusa. Ya sabemos del colegio, del instituto, que para hallarlo es necesario hacer esta fórmula de aquí. Pues entonces el programa sería algo tal que así. Nos pedirían los catetos, por ejemplo 5 y 20, y el programa mostraría al usuario cuál es el valor de la hipotenusa. Sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué datos son los implicados. En este caso parece que no tenemos constantes, puesto que no necesitamos ni de un pi ni de nada de eso. Así que en este caso solo tenemos variables. Bueno, pues analizando de nuevo esto de aquí, parece que nos hacen falta dos catetos. El cateto 1 y el cateto 2. Y viendo de nuevo tanto aquí como aquí, vemos que nos hace falta la hipotenusa. La primera pregunta sería, bueno, ¿de qué tipo de datos? Me refiero entero, doble, etcétera. ¿Cuál es el que nos convendría aquí? Bueno, si en este caso está claro que tiene que ser lo decimal. Y bueno, si suponemos de nuevo, como ya hemos visto en otros vídeos, que hablamos de un contexto de ingeniería y de cálculos precisos, parece razonable que entonces el tipo sea doble. Pero es que ya hemos visto también en vídeos anteriores que había otro tipo de clasificación de datos, que sería entrada, auxiliar y salida. De nuevo, en este caso, pues parece razonable decir que los catetos serían datos de entrada y, tal y como vemos aquí, la hipotenusa sería lo que el programa produce al usuario. Bueno, pues ya tenemos planteado este problema. Pero claro, tenemos una dificultad. Fijémonos en la fórmula. Hay una raíz cuadrada. Y claro, si nosotros en vídeos anteriores hemos visto que los operadores eran estos: suma, resta, multiplicación, división, módulo, incrementos, decrementos, prepos, en fin. Tenemos todos esos, pero no tenemos este. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Realmente, si uno analiza los apuntes de cálculo y álgebra, cálculo, matemáticas avanzadas, por así decirlo, podemos saber que se puede hallar la raíz cuadrada de un número haciendo uso de estos operadores. Básicamente, siguiendo esta fórmula. Sabemos que una raíz se puede expresar como una suma de una serie de potencias y divididos por otros números, etcétera. Pero bueno, podemos ver que hay suma, resta, suma, divisiones, productos, bueno, vale, algo que sí sabemos usar. Y para que no lo sepa, dependiendo de cuándo cortemos en esta serie, pues hay más o menos precisión. Y esa sería la forma que tendríamos de hallarlo. Tendréis ahora mismo muchas preguntas. La primera es que sí, estoy en serio y esa es la manera de calcularlo. Así es como lo hace un ordenador. Pero claro, uno piensa, para una operación tan simple como es el caso de una raíz cuadrada, ¿tengo realmente cada vez que la necesite hacer uso de una fórmula de semejantes proporciones? ¿La tengo que poner en nuestro código cada vez que la necesite? Parece un infierno. Parece que así no puede ser la manera de programar. Y realmente, tal y como hemos visto en los casos anteriores, hay una solución que nos facilita mucho la vida. Y en este caso sería hacer uso de funciones, más exactamente de librerías de funciones. Es decir, realmente todo lenguaje de programación que se precie ya incluye un conjunto de funciones que realizan las tareas más básicas que podamos necesitar. Las funciones se agruparían, este conjunto de funciones, en librerías. Recordemos que, por lo que sabemos ahora, funciones, sabemos que
Que las instrucciones se agrupan en funciones, pero no sabemos mucho más. No os preocupéis que esto se va a ver en otro vídeo. Pero la idea de que ya el lenguaje de programación nos da una serie de funciones para operaciones básicas, eso sí se puede entender. Pero es que no solo eso, no solo funciones, sino también las librerías pueden contener variables globales, los cuales no la hemos visto todavía a fondo, pero habrá otro vídeo, y también constantes, es decir, funciones y datos nos dan esas librerías que nos va a facilitar mucho la tarea. Entonces, claro, el programador puede hacer uso de esas librerías, de esas funciones, para realizar una vasta cantidad de operaciones, sin tener que programarlas uno mismo, como hemos visto en el caso de la raíz cuadrada. ¿Y qué ejemplillos tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la entrada, la salida, con mostrar por pantalla, con pedir al usuario información, que es stdio. Pero también tenemos algunas con funciones matemáticas, es decir, operaciones matemáticas, entre ellas la raíz cuadrada. Exactamente. O sea que el lenguaje de programación ya nos da una función para calcular la raíz cuadrada. Raíz cuadrada y muchas más operaciones que veremos en otro vídeo. Otro ejemplo, funciones que tienen que ver con el control del tiempo, sobre cuánto tiempo ha pasado, la hora, la fecha, todo eso también tenemos una serie de funciones que realizan esa tarea. ¿Y cómo se utilizan esas librerías en nuestro código? Pues tenemos que hacer uso de la directiva include, tal que así. O sea, pondríamos almohadilla include librería, nombre de la librería, ¿no? .h, como por ejemplo, si queremos hacer uso de las funciones matemáticas, pondríamos include math.h. ¿Y qué es lo que tenemos que saber ahora? Pues tenemos que saber que cuando trabajamos con código, seguramente necesitemos de operaciones que, si bien para nosotros nos resultan básicas, quizás sean bastante complejas de poner en código. Claro, es por eso por lo que los lenguajes de programación nos proporcionan librerías para que trabajemos más rápidamente. Pero claro, todavía no tenemos un control claro sobre cómo funciona una función, cómo se utiliza una función, todo eso. Eso es lo que analizaremos en el próximo vídeo, en el cual veremos lo más básico que sería qué es un prototipo y cómo llamar a una función. Así que nos vemos en el próximo vídeo.